Vamos a hablar acerca de las teorías y los modelos de enfermería, ¿ya? Aquí nosotros tenemos varias teóricas y varios modelos. ¿Qué es un modelo? Un modelo conceptual es una estructura básica en la que se unen un conjunto de ideas que reflejan un pensamiento, del que dependen las acciones posteriores. Puede ser fruto del trabajo sistemático o de una investigación. No son inalterables, sino que se modifican con nuevas teorías y aporte teórico prácticas. Esta de manera general un concepto de un modelo. Aquí nosotros tenemos nuestra primera teórica, que es Virginia Henderson, ¿ya? Virginia Henderson también fue una enfermera y esta también se dedicó a la investigación. Ella propone 14 necesidades que vamos a valorar en un paciente. Virginia Henderson consideraba al paciente como un individuo que precisaba ayuda para conseguir independencia e integridad o integración total de mente y cuerpo, ¿ya? Pensaba que la práctica de la enfermería era independiente de la práctica médica y reconoció su interpretación de la función de la enfermera como un síntesis de, de numerosas influencias, ¿ya? Henderson puso de relieve el arte de enfermería y propuso 14 necesidades humanas en las que se va a basar el trato del profesional de enfermería. Aquí, dentro de los tres niveles de relación de enfermera-paciente, tenemos tres. Sustituta del paciente, colaboradora para el paciente y compañera del paciente. Aquí nosotros, en estos tres niveles de relaciones enfermera-paciente, dentro del sustituta del paciente, aquí podemos poner un ejemplo. Cuando el paciente no puede valerse por sí mismo, cuando el paciente, imaginemos un paciente parapléjico como el de la imagen, que no puede caminar por sí mismo. Aquí nosotros vamos a tener un gran papel porque vamos a funcionar como ayuda del paciente. Aquí nosotros tenemos que ayudar para la movilidad de este paciente porque por sí solo el paciente no se puede movilizar. Colaboradora del paciente. Aquí nosotros, si el paciente necesita que le ayudemos en la alimentación, nosotros podremos ayudarle en la alimentación del paciente. Si el paciente, imaginemos los pacientes que tienen Parkinson, ellos tienen unos temblores en sus manos. Si está el paciente temblando constantemente, el paciente al momento que se va a alimentar por sí solo, ¿no es cierto? Se le va a regar la comida porque no va a poder coordinar los movimientos. Entonces ahí Uno hay que nosotros ayudarle a vamos, alimentar. ¿mande? Toca ayudarle a alimentar. Claro, entonces ahí vamos a ser colaboradoras para el paciente. Y compañera del paciente cuando el paciente esté en una situación crítica. Imaginemos los familiares de un paciente que falleció. Ahí nosotros podemos ser compañeras del paciente porque si el paciente falleció y los familiares, hay un familiar que está solo, nosotros podemos darle nuestra contención, servir de contención para que este paciente pueda asumir esta pérdida del familiar. ¿Ya? Aquí, estas 14 necesidades que son importantes que ustedes se las aprendan. Dentro de estas 14 necesidades van como por pirámide, así. El primero está respirar normalmente. Imaginemos, si nosotros no respiramos, vamos a morir, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo que nosotros respiremos. Sin respiración no podremos ejercer ninguna función vital. Comer y beber adecuadamente. Eliminar los desechos corporales. Dormir y descansar, seleccionar ropa adecuada, vestirse y desvestirse, mantener la temperatura corporal en un intervalo normal, ajustando la ropa y modificando el entorno. Aquí imaginemos, si estamos en un lugar caliente, ¿qué ropa vamos a utilizar? Una ropa finita. Ropa fina, ¿no es cierto? En cambio, si estamos acá en Loja, que hace frío, ¿qué ropa vamos a necesitar? Una ropa abrigadita que sea suavita.
una ropa abrigada, ¿no es cierto? Entonces ahí para poder mantener la temperatura corporal. Si yo me voy a Catamayo muy abrigada, voy a empezar a sudar y puedo sufrir una deshidratación. Si yo estoy aquí en Loja y vengo de Catamayo con un short, con una blusa descotada, me voy a poner hipotérmica. ¿Por qué? Porque aquí necesito yo ropa abrigada. Si me vengo con una ropa fina, voy a empezar a sentir temblores porque mi temperatura va a empezar a bajar, ¿no es cierto? Sí, Ya. Otra necesidad, mantener el cuerpo limpio y bien cuidado y proteger la piel. Evitar los peligros del entorno y evitar lesionar a otras personas. Comunicarse con los demás para expresar las propias emociones, necesidades, miedos y opiniones. La necesidad de comunicación que todos tenemos. La necesidad de rendir culto según la propia fe. Aquí nosotros vamos, si el paciente es evangélico, si el paciente es mormón, si el paciente practica cualquier religión, nosotros vamos a respetar la religión que éste tenga. No porque nosotros seamos católicos le vamos a decir que crea en Diosito, no. Nosotros vamos a respetar la religión que el paciente tenga. Nosotros vamos a apoyar todas las decisiones del paciente siempre y cuando vaya en beneficio de su salud. Imaginemos a un paciente que tiene esquizofrenia, un paciente que está loquito. Estos pacientes, la mayoría tienen ideas autolíticas, ideas de acabar con su vida. Si este paciente quiere cortarse con un cuchillo, ¿vamos a permitirlo? no, tienes que ayudarle. Claro, Hay que, nosotros tenemos que ayudar ahí, conversar, comunicarnos con él, tratar de que reflexione y evitar o retirar todos los peligros que pueda tener. Si es que tiene un cuchillo, nosotros vamos a tratar de retirar ese cuchillo para que no atente contra su vida. ¿Ya? Trabajar de tal manera que se experimente una sensación de logro, ¿no es cierto? Nosotros creo que la mayoría necesitamos trabajar para nosotros sentirnos también realizados, ¿sí? Jugar o participar en diferentes formas de ocio y aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que lleva al desarrollo y salud normal y utilizar las instalaciones sanitarias disponibles. Entonces, aquí nosotros tenemos 14 necesidades. Si un paciente tiene paraplegia, ¿qué necesidad va a estar alterada, señora Rosa? si un paciente dijo que tenía, Paraplegia. mm, y la ¿Sabe qué es la para, ¿qué se, paraplegia? sí, ¿Qué es la paraplegia? se me olvidó que era, no, Es cuando un no paciente entendí. no puede moverse por sí mismo, cuando sus miembros inferiores, cuando sus piernas están paralizadas. Entonces, este paciente está paralizado con sus miembros inferiores. ¿Qué necesidad va a estar alterada? Ah, ¿Mm? La necesidad de movilidad, porque él por sí solo se podrá mover. no, necesita ayuda porque él no puede moverse. Claro, entonces hay la necesidad de moverse y mantener las posturas deseables es que va a estar alterada en este paciente. Si un paciente tiene anorexia, si un paciente está con vómitos, si un paciente está con diarrea, ¿qué necesidad va a estar alterada? ¿Estará alterada la necesidad de comer y beber adecuadamente? Pues si tiene diarrea, tiene la necesidad de comer adecuadamente, tal vez le está haciendo daño algo.
pero también va a estar alterada la necesidad de eliminar los desechos corporales, porque este paciente está eliminando de más, ¿no es cierto? Si tiene diarrea. Ahí van a estar alteradas las dos necesidades, necesidad de alimentarse y necesidad de eliminar los desechos. ¿Y cómo sería de hacer ahí? Ahí nosotros, lo que vamos a hacer con estas 14 necesidades, vamos a valorar. Por ejemplo, yo aprendiéndome las 14 necesidades, voy, valoro a mi paciente y voy y digo, este paciente está alterado la necesidad de alimentarse o está alterada su alimentación, está alterada su eliminación, está alterada también la necesidad de dormir y descansar adecuadamente, porque por la enfermedad, por la diarrea que presenta durante la noche, el paciente no va a descansar correctamente, ¿no es cierto? No, no puede ser porque él necesita Claro. hacer sus Entonces, necesidades. estas 14 necesidades que las propuso Virginia Henderson nos va a servir para nosotros poder valorar al paciente, ¿ya? Y en función de esto, nosotros vamos a actuar. Si está alterada la necesidad de eliminación, como presentaba diarrea, nosotros ¿qué tendremos que hacer? Nosotros tenemos que administrar líquidos para evitar que el paciente se deshidrate constantemente. Si es necesario, tenemos que decirle al médico que venga, que revise al paciente, que le envíe a hacer exámenes de laboratorio y luego de los exámenes de laboratorio va a valorar si es que el paciente tiene una infección gastrointestinal, ya le dará un antibiótico para evitar que el paciente siga teniendo diarrea y siga deshidratándose. Ya le sé. ¿Sí está entendido, señora Rosa? Sí, sí, Lice, ya, sí le entendí. Ya. Aquí vamos a ver también otra teoría del autocuidado. Aquí está el nombre de Dorotea Oren, que ella también es una enfermera, ¿ya? Nació en Baltimore, Maryland, realizó su carrera profesional en la Escuela de Enfermería de Washington. Ella se dedicó a la instrumentación quirúrgica, fue una enfermera quirúrgica, supervisora y profesora de ciencias biológicas, directora de la Escuela de Enfermería y el Departamento de Enfermería de Providence Hospital. En 1959 publicó Guidelines for Developing Curriculum for the Education of Practical Nurse. Ella publicó un libro de conceptos y prácticas de enfermería. Todas las teóricas que vamos a nombrar hoy son unas personas muy preparadas que se dedicaron también a la investigación para poder dar aportes científicos a la carrera de enfermería. ¿Sí? Aquí en la teoría del autocuidado, Oren pone la responsabilidad que tiene un individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud, que es el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y su desarrollo posterior. Todas estas teorías van a ayudar a que el paciente se recupere satisfactoriamente de la enfermedad que le esté aquejando, ¿ya? Aquí, dentro del autocuidado, enfermería como el arte de actuar por la persona incapacitada, ayudarla a actuar y brindarle apoyo para aprender a actuar por sí misma, con el objetivo de ayudar al individuo y llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado. Aquí también es importante nosotros enseñar al paciente, educar al paciente. Muchas de las veces nos dicen tiene que llevar a cabo este tratamiento, pero si nosotros no le enseñamos al paciente, no lo educamos, no le decimos, sabe que en tal horario tiene que tomar la medicación, especificarle cómo tiene que tomar para que el paciente sepa, porque si nosotros sabemos, nosotros como personal de enfermería sabemos, pero en cambio los pacientes, ellos no tienen muchos conocimientos en medicina, en enfermería. Nosotros tenemos que hablarle con términos que ellos sepan.
No le vamos a decir que tiene una otorragia, porque esos términos el paciente quizás no lo sabe, pero nosotros tenemos que decirle a usted, por el que tuvo el sangrado en el oído, le vamos a aplicar este gotero. ¿Cómo se va a aplicar este gotero? Este gotero se lo va a aplicar en el oído izquierdo, tiene que ponerse de ladito, aplicarse las 2 gotitas de medicación y dejar que actúe unos 5 minutos y luego se coloca un algodón y se levanta. Entonces, todos estos cuidados nosotros tenemos que enseñarle al paciente y de eso habla la teoría del autocuidado, enseñarle al paciente a que por sí solo vaya mejorando, con todos los cuidados que le estamos indicando, vaya mejorando. ¿Ya? Los Ya. enfermeros actúan cuando el individuo no puede autocuidarse. Para ello, Dorotea Oren propone los siguientes métodos de asistencia de enfermería. Actuar en lugar de la persona. Por ejemplo, en el caso de un paciente inconsciente, miren, tal como lo vemos ahí en la imagen, este paciente es un paciente que se los ve comúnmente en cuidados intensivos. El paciente no habla, no escucha, no atiende a nuestras indicaciones. Bueno, Aquí la enfermera es quien va a ser quien escuche, quien hable por el paciente, porque ella va a estar al cuidado directo del paciente, viendo que el paciente no desarrolle úlceras por presión, viendo que el paciente esté aseado correctamente, que todos los dispositivos médicos estén colocados correctamente. Aquí nosotros vemos una mascarilla de oxígeno. Entonces, que esa mascarilla de oxígeno esté colocada correctamente al paciente para que éste pueda saturar de acuerdo a los valores normales. Ayudar u orientar a la persona a ayudar. Es como darles, como ya le había dicho anteriormente, educarlo al paciente, indicarle lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer y toda la medicación que tiene que tomar él. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? no, les hice entendido. Se me movió, déjenme volver. Aquí, apoyar física y psicológicamente la persona ayudada. Si el paciente no puede valerse por sí solo, yo lo voy a ayudar a que se mueva. Si el paciente está pasando por un momento psicológico mal, en el que él está con depresión, con ansiedad, nosotros vamos a tratar de ayudarlo, de apoyarlo, de darle ánimos para que ese paciente se recupere satisfactoriamente. Promover un entorno favorable al desarrollo personal. Por ejemplo, las medidas de higiene en las escuelas. Nosotros vamos a indicarle a los niños cómo tienen que realizarse un lavado de manos correcto. Nosotros sabemos que si las personas no se realizan un lavado de manos correcto, mucho más en los niños pequeños, ellos por el juego, por estar tocando diversas superficies, ellos tienen enfermedades gastrointestinales. Entonces, si nosotros le enseñamos correctamente cómo tiene que realizarse el lavado de manos, nosotros vamos a evitar que estos niños se contagien de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Sí, Ahora, enseñar a la persona que se ayude, darle educación, cómo tiene que llevar a cabo por ejemplo, un paciente que tiene sonda vesical, nosotros tenemos que decirle, no vaya a tirar de la sonda vesical, porque al momento que usted jala la sonda vesical, hay un balón que está inflado en su vejiga, y si lo jala, va a empezar a sangrar y va a tener un traumatismo. Entonces es importante educarlo al paciente. Aquí, miren, tenemos la teoría de los cuidados transpersonales. ¿Quién es dueña de esta teoría? Margaret Jean Watson, que es otra teórica. Aquí nosotros dentro de la bibliografía tenemos que nació en los Estados Unidos de Norteamérica en 1940, es licenciada en enfermería, magíster en enfermería en salud mental y psiquiatría, doctorado en psicología de la educación y consejería. En 1979 publica su primer libro de enfermería. Jackson publica otro libro en 1999, Los cuidados de enfermería post-mortem. Actualmente Jackson se desempeña como académica en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Colorado.
y es una de las fundadoras de Centros de Cuidados Humanos. Entonces, todas estas teóricas tienen bastante conocimiento en todo lo que es la enfermería, ¿ya? Aquí dice de los cuidados transpersonales. Aquí tiene mucho que ver el cuidado humanizado, de satisfacer las necesidades, de promover y mantener y recuperar la salud. ¿Usted qué entiende por cuidado humanizado, Rosa? Por un cuidado humanizado, de cuidar al paciente, de cuidarle adecuadamente. Adecuadamente. ¿Cómo sería un cuidado adecuado en un paciente? Deme un ejemplo. Mm, paciente adecuado. Si el paciente no puede moverse, de ayudarle, de ¿Ya? tenerle bien limpio. ¿Ya? Mm, Entonces ahí vamos nosotros. Y a tener un cuidado humanizado quiere decir atender con vocación también. No porque el paciente necesite que nosotros lo hacemos. Al momento que lo estamos haciendo, no le vamos a hacer malas caras porque vamos a oler un olor fétido de las heces. Nosotros tenemos que estar ahí dando lo mejor de nosotros para que el paciente se sienta cómodo. Si nosotros vamos y le hacemos unas malas caras mientras estamos cambiándolo, el paciente no va a querer más que lo atendamos porque se va a sentir incómodo, ¿no es cierto? sí, tienes que tener un carácter bonito así para tratarle bien. Claro. Entonces nosotros siempre para tener un cuidado humanizado, un cuidado empático con el paciente, nosotros tenemos que ponernos en el lugar del paciente, sentirnos como el paciente, imaginarnos que nosotros somos el paciente. Y si nosotros fuéramos el paciente, nosotros quisiéramos que nos cuiden de la mejor manera, ¿no es cierto? Sí, y así tenemos que hacerle con el paciente, así como nosotros nos podemos sentir. No le escuché, repítame, Rosa. Le digo que si nosotros, así como nosotros queremos que nos cuiden, nos vamos, que podemos sentir, entonces necesitamos que el paciente también se sienta bien. Claro, ¿ya? Los supuestos de la teoría del autocuidado. El cuidado solo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una relación interpersonal. El cuidado está condicionado a factores de cuidado. El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. Y un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial. La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa y la práctica del cuidado es central en la enfermería. Como usted lo verá, en la mayoría de los casos, cuando nosotros estamos en un hospital, ¿quién está siempre ahí con nosotros? Mm, Está la enfermera o depende, cuidando, visitando la familia. ¿No es cierto? La enfermera. Sí, La enfermera está ahí con el paciente y ella es la que está en principal cuidado porque el médico va a dar la visita y se retira. ¿Quién está ahí dando la medicación a cada momento, viendo si el es paciente está bien? Es la enfermera. la enfermera está Entonces, revisando la todo. enfermera Claro. es una persona vital en el equipo médico porque se tiene que mantener una buena comunicación con el paciente. Si rompemos esa línea de comunicación entre el paciente y la enfermera, no nos va a comunicar nada más. Y al médico que solo llega una vez al día, ¿cree que le va a comunicar todo lo que siente? No, tiene que tener más comunicación la enfermera con el paciente. Claro. Entonces, aquí vemos los factores de cuidado. Formación humanista, altruista en un sistema de valores. Incorporación de la fe, esperanza, el cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros. El desarrollo de una relación de ayuda y confianza y la aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos. Aquí nosotros vamos a escucharlo al paciente. Si el paciente nos dice que se siente mal, que está mal, nosotros lo único que podemos hacer es darle ánimos al paciente. Si el paciente se enoja, también podemos dejar que se enoje. Si el paciente llora, vamos a dejar que llore porque nosotros no podemos decirle no se ponga a llorar porque de esta manera el paciente va a expresar las emociones que él siente. ¿Sí? Sí, Lisa.
El uso sistemático de una resolución creativa de problemas en el proceso asistencial, la promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal, la creación de un entorno protector y correctivo para el medio físico, mental, espiritual y sociocultural, la asistencia con la gratificación de necesidades humanas, énfasis en la comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen en ellos, ayudarles a comprender la situación que está pasando. Muchas de las veces los pacientes que tienen cáncer se culpan, a veces dicen, porque yo no me cuidé, es que estoy así. Pero uno no, o sea, es verdad que porque no se está cuidando, porque no se cuidó, porque no tuvo más cuidado en su alimentación, en su estado físico, es que pudo desencadenar en una enfermedad así. Pero nosotros en ese momento no vamos a no estarle diciendo, no por usted, porque usted no se cuida, sino tratar de comprender la situación y de ayudarle a que el paciente acepte su enfermedad. Porque el primer paso en cualquier proceso es la aceptación. Asimismo, en el duelo, si usted no acepta que perdió a esa persona, no va a seguir las bases del duelo que tendría que seguir cualquier persona. ¿Bien? Aquí tenemos a otra teórica de enfermería, Fay Adelab, que ella nos dice que hay 21 problemas de enfermería en cada. Dentro de estos 20, aquí ayúdeme leyendo, señora Rosa. Ya le sé. Líder en el desarrollo de la investigación en enfermería y en el público, el service. Experta internacional en problemas sanitarios. Más de 1.500 publicaciones en su haber. En sus 40 años como oficial comisionado en el Public Health Service de Estados Unidos, 1949-1989, prestó servicio como oficial enfermería jefe, 1970-1987, y como primera enfermera en alcanzar la categoría de oficial abanderado de 2 estrellas. Fue viceministra de Sanidad 1982-1989 y la primera mujer y enfermera que desempeñó el cargo. Ya, mira, entonces Faya Adelab tiene una gran preparación. Entonces, todas las personas que están dentro de las teorías de enfermería son personas preparadas, que han hecho investigación, que han publicado libros, que se han preparado, que tienen eh, maestrías, no son personas que solo han querido eh, tener como un renombre dentro de la enfermería, sino que se han dedicado a hacer una investigación para que sean reconocidos. ¿Ya? Entonces, los 21 problemas de enfermería, aquí nos dice, el primero, mantener una buena higiene y bienestar físico, favorecer una actividad óptima, ejercicio, descanso, sueño, promover la seguridad mediante la prevención de accidentes, traumatismos y evitar la propagación de infecciones, mantener una buena mecánica corporal, prevenir y corregir las deformidades, facilitar el aporte de oxígeno a todas las células del cuerpo, facilitar el mantenimiento de la nutrición de todas las células del cuerpo, facilitar el mantenimiento de la eliminación, el mantenimiento del equilibrio electrolítico, reconocer las respuestas fisiológicas del cuerpo, patológicas, fisiológicas y compensadoras, facilitar el mantenimiento de los mecanismos y funciones reguladoras, facilitar el mantenimiento de la función sensitiva, identificar y aceptar expresiones, sentimientos y reacciones positivas y negativas, identificar y aceptar la interrelación de las emociones y las enfermedades, facilitar el mantenimiento de una comunicación verbal y no verbal, favorecer el desarrollo de relaciones interpersonales productivas, facilitar el progreso hacia la consecución de los objetivos personales, crear o mantener un entorno terapéutico, facilitar la conciencia del propio yo como individuo con necesidades físicas, emocionales y evolutivas, utilizar recursos comunitarios como ayuda para resolver los problemas que surgen de las enfermedades,
Entender la importancia de los problemas sociales como factores que influyen en la causa de las enfermedades. Ahora bien, hasta aquí hemos acabado los 21 problemas de FAI adelante. Entonces, debe ver, como ya le había dicho anteriormente, va a quedar pendiente, déjenme ver,